Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Ja, eso no lo cree nadie, hermano. En serio, ¿cómo se encuentran? Ok, yo también me encuentro muy bendecido, gracias al Señor. Y espero que tengamos este momento de gozo en la presencia de Dios. Es un privilegio el hecho de poder contar con la presencia de Dios en medio nuestro. Es un privilegio que nos podamos congregar como iglesia, pero que el primero que llegue sea el Espíritu Santo y podamos realmente ministrarlo por medio de la alabanza, la adoración, y que en este tiempo de predicación también podamos tener un encuentro muy especial con el Señor y con lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Dispón tu mente, dispón tu corazón, no te distraigas. Pídele al Señor que hable por medio de la palabra a tu vida. Amén. Si simplemente te hablo yo, qué aburrimiento va a ser esta mañana. Pero si realmente el Espíritu Santo habla a tu vida, va a ser un tiempo de una enorme bendición para ti. Amén. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Crónicas en el capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Es una lectura larga. Vamos a tener toda la lectura en el día de hoy. Seguramente el tema lo vamos a tener que dividir en dos predicaciones porque no alcanzamos a hacerla en una sola predicación. Primera de Crónicas, capítulo 21, y leemos del versículo 1 hasta el versículo 27. Otra de las historias de David, otra de las vivencias de David mientras fue rey de Israel. ¿Están conmigo? Muy bien. Mira lo que dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío,
sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Muy bien. ¿Cómo les parece la historia? Dura, ¿cierto que sí? Una historia bastante dura, pero es una historia que trae una gran bendición, y yo quiero que nos identifiquemos nosotros como personas, como iglesia, nos identifiquemos con el rey David y con el pueblo de Israel, lógicamente, pero más que todo con el rey David. ¿En qué sentido? En vernos a nosotros como personas que estamos dentro del propósito de Dios. David era un hombre que tenía una vida con propósito, y su reinado era un reinado con propósito. Y cuando tu vida tiene un propósito, cuando lo que tú eres tiene un propósito, vas a tener muchos ataques en tu vida, y vas a tener que pasar por procesos con Dios, por una disciplina de Dios, para que ese propósito se pueda cumplir. Lo contrario a esto es una vida que no tiene propósito, y los voy a colocar a elegir, a ver qué eligen en esta mañana. Lo otro es tener una vida sin propósito. Y para colocar un ejemplo de ello, miremos el antecesor de David, que fue Saúl. Saúl no fue rey porque en el corazón de Dios nació el deseo de que él fuera rey. No. Saúl fue rey solamente porque el pueblo, de una manera caprichosa, pidió tener un rey, ¿cierto? Y siendo Samuel el profeta, por medio del cual Dios estaba dirigiendo de una manera muy directa al pueblo, de una manera teocrática, siendo Samuel el profeta, el pueblo dijo: nosotros no queremos ser gobernados por Samuel, nosotros queremos tener un rey, porque las demás naciones de la tierra todas tienen rey, y si ellas tienen rey, yo también quiero tener rey, dijo Israel. Y Saúl entra a un lugar al cual Dios no lo quería, al cual Dios no lo había llamado, pero simplemente porque el pueblo lo forzó. Pero la vida de Saúl y el reinado de Saúl fue una vida y fue un reinado que no cumplió con ningún propósito. Israel caminó en círculos. Israel no progresó, no fue para ninguna parte, y finalmente Saúl terminó muriendo, suicidándose, lanzándose sobre su propia espada y matándose. Una vida que, como diríamos en pocas palabras, ni fu ni fa, no sirvió para nada. Pasó por la tierra sin haber dejado ninguna huella. Pasó por Israel sin que se hubiera escrito una página en la historia de Israel que hubiese trascendido, que hubiese traído salvación, que hubiese traído crecimiento. No, no pasó absolutamente nada. Hasta ahí llegó. Por el contrario, la vida de David, pues fue una vida, bueno, me devuelvo un poquito a la vida de Saúl, antes de pasar a la de David. Si tú analizas la historia de Saúl, Saúl no pasó por ninguna disciplina de Dios. El hombre vivió una vida normal,
le falló a Dios. En el momento en que le falló a Dios, Dios lo disciplinó. Saúl no se dejó disciplinar por Dios, por cierto. Y finalmente, vuelvo y repito, su vida terminó sin pena ni gloria. Y finalmente, pues fue una vida muy fracasada. En el caso de David es diferente. David es un hombre que es elegido por Dios con un propósito muy específico. Lo llama aproximadamente a la edad de 15 años. Y desde el momento en que lo llama, para poder cumplir con ese propósito, la vida de este muchacho se vuelve una vida difícil. El haber sido ungido por rey de Israel le trae la enemistad con el rey anterior, que era Saúl. Y Saúl no solamente se ensaña con David, sino que se ensaña con toda la casa de David, con su papá, con sus hermanos, y la familia de él termina desposeída de todo y terminan todos siendo forasteros. Fueron desplazados de su tierra y terminaron todos arrinconados en un lugar oscuro, en un lugar en las cavernas de Israel, en las montañas de Israel. Terminaron ellos allí como guerrilleros, como forajidos. Y todo esto porque Dios tenía un propósito con la vida de David. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la vida de David fue una vida que trascendió. Fue una vida que no simplemente se quedó en el anonimato. No simplemente fue un rey, otro rey de Israel. No, fue un rey que cambió la historia del pueblo de Israel. Y fue un rey que fue tan importante que del linaje de las generaciones de David nació el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A Jesucristo le decían: Hosana al Hijo de David. ¿Te imaginas esa honra? Que al propio Hijo de Dios lo relacionaran con la genealogía de David. Era algo muy importante, ¿cierto? Pero fue una vida que tuvo que ser una vida trabajada, una vida que tuvo que ser disciplinada, una vida que tuvo que ser formada por la propia mano de Dios para que algo especial pudiera suceder con la vida de este varón. Delante de esta corta explicación, yo te pregunto, y te lo pregunto así muy a conciencia: ¿qué quieres? ¿Una vida con propósito o una vida sin propósito? Y no te apresures a responder, espérame, porque el amén ya viene por acá, ¿cierto? Antes de soltar el amén, pensémoslo. ¿Qué quieres? ¿Una vida con propósito o una vida sin propósito? Una vida sin propósito es una vida fácil, en serio. No hay disciplina de parte de Dios, porque la persona que no tiene propósito no se deja disciplinar, no se deja formar, ¿cierto? Caso de Saúl, Dios lo fue a disciplinar, él no se dejó disciplinar. Una vida con propósito es una vida que tiene que pasar por la disciplina, tiene que pasar por la formación para llegar a ser la persona que Dios quiere que ese ser sea, para que llegue a ser aquello y llegue a hacer aquello para lo cual Dios quiso que esa persona viniese y naciese en esta tierra. Dios tiene un propósito contigo, pero Dios no te va a obligar y Dios te da libertad para que decidas. ¿Quieres una vida con propósito o sin propósito? Ahora sí respóndeme. Bueno, la mitad dijo con propósito, ¿cierto? ¿Y los otros? ¿La suave? Hay que pensarlo, porque créeme que ciertamente es una elección. Si yo no quiero ser disciplinado y no quiero ser formado por Dios, también es una elección. Pero ser formado y ser disciplinado por Dios y que Dios me lleve al cumplimiento de lo que Él quiere para mi vida, cuesta. El apóstol Pablo era una persona que era totalmente consciente de quién era y para qué estaba acá, ¿cierto? Y él decía: yo lucho para poder asir aquello para lo cual yo fui asido en Cristo Jesús. Traduciendo eso a un lenguaje más cotidiano nuestro, yo lucho para poder concretar, para poder atar, para poder amarrar mi vida a aquello que Dios planeó desde la eternidad que yo cumpliese. Y él dice: por eso golpeo mi cuerpo y por eso lo someto a servidumbre, para que, no, habiendo sido yo heraldo, yo mismo no venga a ser desechado. Entonces son palabras fuertes, ¿cierto que sí?
Jesucristo vino a la tierra y dijo: yo no vine a cumplir mi voluntad, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Sí? O sea, Jesucristo dijo: oiga, yo no vine a pasarla rico acá, yo vine a hacer aquello que Dios me mandó a hacer. Y yo he visto a mi jefe, la doctora Delia, que dentro de poco estará con nosotros. Hemos estado en países como Ecuador, a veces en circunstancias difíciles, haciendo cambios, teniendo que tomar posiciones a veces difíciles de ministerio. Y un día, en una situación muy difícil en la que tenía que tomar decisiones muy serias, llegó y dijo: señores, yo no vine aquí a Ecuador a ganar un reinado de simpatía, yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. Y eso trajo problemas, ¿cierto? Y lo coloco como una pequeña ilustración para decir: cuando nosotros queremos que nuestra vida realmente se involucre y sea parte de ese propósito de Dios, lógicamente que esa vida no va a ser una vida sencilla. Es una vida que tiene que ser trabajada por Dios, pero es una vida que realmente tiene y realmente goza de la bendición de Dios. La bendición real de Dios está cuando tú te encuentras en el centro del propósito de Dios. Amén. Ahora vuelvo y pregunto: ¿cuántos quieren una vida con propósito? Bueno, entonces voy ganando, ya los voy convenciendo un poquito más. Muy bien. Entonces, la historia que tenemos en Crónicas 21 es la historia de un hombre que tiene una vida con propósito, pero que en algún momento de su vida, por su humanidad, tiende a desviarse de ese propósito de Dios, y Dios necesita llamarlo nuevamente y decirle: Señor, usted está desviándose de aquello para lo cual yo lo constituí como ser humano, lo constituí dentro de la familia de Dios y lo constituí como rey. Usted se me está desviando y yo necesito traerlo al orden. Y lo que encontramos aquí es ese propósito, esa descripción: un hombre con propósito llamado al orden para que no se pierda el propósito de Dios en su vida. Yo no leí los últimos versículos de ese capítulo, porque eso lo dejamos para la siguiente predicación, pero eso termina con una historia muy gozosa, muy alegre, muy feliz. Y los que escuchen después la predicación se van a dar cuenta de que habrá valido la pena. Miremos entonces qué es lo que está sucediendo. Estamos en un momento en el cual David ya ha pasado por las verdes y se está comiendo las maduras. Ya Saúl había muerto, ya David estaba reinando sobre Judá y sobre Israel, y era el rey sobre toda la nación. No existió, no había existido ni existió después de David un momento más glorioso sobre la nación de Israel. Había riqueza, había poder, había triunfo. Todo lo que el hombre hacía le iba bien. Era un hombre totalmente victorioso, ¿cierto? Ya no ningún enemigo se quería enfrentar con él. Cuando David salía a la guerra, los demás reyes le decían: ¿sabe qué? Más bien dígame qué tributo le pago yo y evitemos la matanza. Entonces las demás naciones lo que hacían era tributarle a David para evitar que David los atacara. Entonces era un momento de gloria y era un momento de bendición para Israel. Y déjame decirte una cosa: los momentos de gloria y los momentos de bendición que Dios tiene sobre nuestras vidas también son momentos de tentación. La bendición, el tiempo de bendición, también es un tiempo de tentación. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que Él no puede robarte a ti la salvación, Él no puede sacarte de la comunión con Dios, Satanás deja de atacarte para sacarte del pueblo de Dios, porque dice: no, ese nunca va a negar a Cristo, ese nunca va a negar a Dios, ese está convencido de que la Biblia dice: a ese ya lo perdí, ya ese se va a ir para el cielo. ¿Sabes qué comienza a atacar Satanás? El propósito que Dios tiene en tu vida. El primer ataque, por ejemplo, a los chicos de nuestra iglesia, a los jóvenes, ellos son atacados fuertemente para el enemigo sacarlos de la iglesia y sacarlos de la salvación, que ellos pierden su salvación.
Entonces tienen tentaciones sexuales por montones, tienen tentaciones de vicios, de alcohol, de un montón de cosas mundanales, y ellos luchan para poder quedarse acá porque en ese momento el enemigo está atacándolos para intentar sacarlos de la familia de Dios. Pero ya los que estamos más canosos, ¿cierto? Ya pasamos por esas guerras hormonales. Ya entonces el enemigo dice, de pronto a este ya no lo puedo sacar de la iglesia. Este no va a negar a Cristo. Este no va a volverse budista, no va a volverse ateo. Este va a seguir siendo cristiano. Entonces, ¿qué hacemos con él? Vamos a atacarlo para que el propósito con el cual Dios lo puso dentro de la iglesia, para que ese propósito sí se anule y que esa persona no llegue a ninguna parte. Ya ustedes me han escuchado hablar en otras ocasiones sobre eso, solamente se lo recuerdo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo somos hechura de Dios, pero en Cristo Jesús. Y quiero que por favor entiendas eso y te conectes con esto. Tú y yo somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Tú eres, Dios te hizo, Dios volvió, y como en la época de Adán, que cogió un muñequito y hizo un muñequito y le sopló aliento de vida y lo llamó Adán, cuando tú levantas la manito y dices que quieres ser cristiano, en ese momento en Cristo tú eres recreado, eres rehecho una vez más. Eso es lo que dice Efesios, somos hechura de Dios, pero en Cristo Jesús. Entonces Cristo dice: Padre, me gané a me gané a Pepito, este ahora es de nuestra familia. Entonces el Padre dice: ahora voy a constituir un propósito especial para él. Y Apocalipsis dice que aún nuestro nombre va a ser cambiado. Afortunadamente, porque nadie entiende mi nombre acá en la tierra, imagínate en el cielo. ¿Y cómo se dice el himno? No, sería horrible, ¿no? Allá voy a tener un nuevo nombre y tú vas a tener un nuevo nombre. Y eso es bien interesante, eso tiene su significado. La Biblia es muy gráfica, dice que en una piedrecita blanca va a ser escrito tu nombre. Todo bonito, Dios. Pero en el cielo tú no te llamas José, María, Juan. No, en el cielo tienes un nombre que tú recibiste, y ese nombre lo recibiste cuando fuiste creado en Cristo Jesús. Entonces, tú no fuiste injertado en una iglesia local. Tú fuiste injertado en el cuerpo de Cristo y fuiste injertado en el propósito eterno que Dios tiene de plantar su reino en esta tierra. Y es importante entenderlo, porque cuando no lo entendemos, entonces la iglesia se nos vuelve una monotonía. La iglesia se nos vuelve algo cansón, algo, pero ¿para qué vamos? ¿Otra vez ir a la iglesia? Pero son 50 domingos al año, ya hemos ido 30, ¿para qué volvemos 20? ¿Cierto? Pero cuando yo entiendo de que yo estoy en el propósito de Dios, entonces yo digo: Dios, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué me quieres? Y eso genera una dinámica, eso genera un deseo ferviente de ser algo, de hacer algo. Cuando yo no tengo esto, yo pierdo la visión y me convierto simplemente en otro ser humano que vive exactamente para lo mismo que todos los seres humanos viven, pero que es una vida que no tiene ningún tipo de propósito. Discúlpeme que me extienda un poquito más en esto, pero me interesa que estemos muy convencidos de esto. La Biblia dice en Apocalipsis, dice: bienaventurados todos aquellos que mueran en Jesús. Sí, bienaventurados, dice el Espíritu, porque sus buenas obras seguirán con ellos. Yo te pregunto una cosa: ¿de qué servirá? No vamos a juzgar a nadie, solamente es un comentario. Pero por ejemplo, un hombre como Carlos Slim, el dueño de Claro y el dueño de medio mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim o Bill Gates o cualquiera de los que usted conozca como un hombre muy millonario, ¿cierto? ¿Qué pasará con esas fortunas de miles y miles y miles y millones de dólares? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Carlos Slim podrá llevar al cielo si es que él es salvo? ¿Qué será lo único que lo acompañará? Lo único que lo acompañará es lo que él con su vida y con sus bienes haya podido constituir como una buena obra.
el resto vendrá el anticristo y acabará con todo. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Pero eso tienes que traducirlo ahora a tu vida. Puede que no tengas miles y millones de dólares, pero todos tenemos una vida y todos estamos invirtiendo nuestra vida en algo, ¿cierto que sí? Y la pregunta que yo te hago es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué llevarías delante de la presencia de Dios? ¿Qué te acompañaría por la eternidad? ¿El 10% de lo que tienes? ¿El 20%? ¿El 50%? ¿El 80%? Grave, imagínate, eso sería grave. Pero cada uno tiene que preguntárselo. Ahí el hermano dice que él no llevaría nada. ¿Y usted qué llevaría? Hay que pensarlo con seriedad, ¿sí? Porque la Biblia dice eso. Dice, nuestras buenas obras son lo único que nos va a acompañar. Por eso lo que yo te quiero decir es, Dios ha establecido un propósito, y el propósito que Dios ha establecido, el cumplimiento de ese propósito, es lo que te va a acompañar a ti durante toda la eternidad. Dice que si tú le das un vaso de agua a alguien porque es profeta, recompensa de profeta tendrás, ¿cierto? Y dice la Biblia que es bienaventurado todo aquel que gana almas. También dice la palabra del Señor. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros no tengamos una vida vana, una vida hueca en la cual perdemos nuestra visión y nos dedicamos solamente a cosas terrenas, a cosas materiales que nos alejan del cumplimiento de ese propósito divino. Y el enemigo sí quiere trabajar de una manera muy ardua, muy fuerte, para que tú te olvides del propósito de Dios y caigas en una vida vana, en una vida material, humana, que no tiene ningún sentido. Y eso fue lo que le sucedió a David en el capítulo 21 de Crónicas. Un hombre que había alcanzado bendición, un hombre que tenía triunfo, que económicamente estaba poderoso, militarmente poderoso, tenía una familia grandísima, como 700 mujeres tenía y yo no sé cuántos hijos. Tenía todo, todo lo que un ser humano en ese momento podía desear, todo lo tenía. Pero en ese momento viene la tentación. Por eso les dije, el momento de bendición es un momento de tentación. Y dice el versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás trabajando en medio de la bendición. Y por favor, yo quiero que lo mires con lupa para tu propia vida. No lo mires solamente como una historia bíblica. Un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento, y el enemigo queriendo meter su mano, su garra, para contaminar lo que Dios estaba haciendo y la manera como Dios estaba bendiciendo a David. Yo te pregunto, si el enemigo lo hizo con David y con su reinado, ¿será que lo va a querer hacer contigo, con tu familia, con tu economía, con tu bendición? ¿Qué piensas tú? ¿Cierto que sí? Es la misma estrategia. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Han escuchado eso? Sí, siempre sale con las mismas historias. No es nada creativo, siempre hace exactamente lo mismo. Entonces, el enemigo trabaja contra David y trabaja en la parte de su orgullo, de su soberbia, ¿cierto? Yo quiero que vayan y cuenten todo el pueblo. Yo quiero que me digan cuántos son los que sacan espada. Y lo que hizo Satanás fue incitar a David en esa parte y decirle, usted ya no necesita de Jehová. Usted no tiene que depender más de Dios. Mira el ejército que usted tiene. Y contó como 1,5 millones de personas que sacaban espada. Imagínate un tipo que tiene un ejército de 1,5 millones, ¿cierto? Y un ejército de 1,5 millones en manos de un tipo soberbio, orgulloso. Eso es más peligroso que Chávez, ¿cierto que sí? Y era lo que le estaba pasando a David. David estaba llenándose de un orgullo, de una soberbia, de una altivez y diciendo, pues yo tengo un ejército muy grande, yo soy muy rico, yo soy muy poderoso y yo no quiero escuchar a nadie. Su principal general, Joab, le dijo, mi señor, mi rey, por favor, no haga eso. ¿Cómo se le ocurre a usted querer levantarse soberbiamente contra Jehová?
pero dice que prevaleció más la palabra del rey que la palabra de su general. Y finalmente se hizo lo que David quiso y se censó al pueblo. Ahí tenemos la primera parte de la historia. El versículo 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, hasta aquí tenemos que hacer nosotros nuestra primera aplicación, ¿sí? Ya tenemos que comenzar a mirar nuestra vida y comenzar a pensar hasta qué punto el enemigo también está trabajando contra el propósito que Dios ha colocado en tu vida y en la mía. ¿Cuál es la tentación que Satanás está colocando? ¿Cuál es la tentación que se está gestando en tu corazón? Que en el momento en que esa tentación se dé a luz, va a acabar con el propósito que Dios tiene contigo. Para alguno puede ser la tentación de la inmoralidad. Yo estoy queriendo tener una vida inmoral en términos sexuales. Para otro puede ser la tentación del materialismo. Yo quiero centrarme en la riqueza, en lo banal, en la vanagloria de este mundo. Para otro puede ser la tentación de la indiferencia. Yo estoy bien, mi familia está bien. A mí qué me interesa, iglesia, reino de los cielos, ese tipo de cosas. Ese no es mi negocio es otro. Pero todos los que estamos aquí, de alguna manera, podemos estar siendo atacados en este mismo momento y de alguna forma pueden estar surgiendo enemigos que quieran aniquilar el cumplimiento de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y es importante que nosotros detectemos al enemigo. ¿Qué hubiera pasado si David escucha a Joab? ¿Qué hubiera pasado si David llega y dice: oiga, de verdad, ¿yo para qué hago esta bobada? ¿Para qué me dejo llevar por esta tentación? No tiene sentido. ¿Yo para qué quiero saber cuántos son? ¿Para qué quiero llenarme de orgullo? Dejemos las cosas quietas. ¿Qué hubiera pasado? Rico, no pasa nada. No viene una crisis terrible. No viene una situación horrible sobre su vida. Pero David no quiso escuchar. No quiso dar oído a nadie, sino que se quiso dejar llevar por lo que su corazón lo quería incitar. Tristemente, nuestro querido rey David era así. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones también lo hemos visto haciendo lo mismo? Estaba el pueblo en guerra, él debería estar en la guerra delante de su ejército, y dice que se quedó en el palacio y se quedó mirando por una azotea. Y adivina qué vio: a la vecina. Y la vecina era de esas comunidades nudistas, entonces le gustaba bañarse desnuda por allá afuera. Y David la vio, y David sencillamente permitió que su corazón fuera seducido hacia el adulterio. Y manda matar al marido de la mujer, se queda con la mujer y trae un gran juicio sobre su vida y sobre su familia. Entonces, tristemente, David tenía esa tendencia. David tenía la tendencia a dejarse seducir por las inclinaciones de su corazón. Y Dios es tan bello que nos muestra el corazón de David para que nos veamos reflejados en él y digamos: oiga, no caigamos en el mismo error, ¿sí? Y David, en este caso, entonces, su corazón también, en este caso, no se llena de adulterio, no se llena de lujuria, sino que en este caso su corazón se llena es de orgullo, de soberbia y de altivez. Mire lo que yo soy, mire lo que yo he logrado, ¿cierto? ¿Para qué Dios? ¿Quién necesita de eso? ¿Cierto? Y se levanta con una actitud que sencillamente lo que hace es traer juicio sobre su vida. Por eso yo te invito a que tú y yo nos miremos humildemente en esta mañana, ¿sí? Aquí ninguno podemos tirar la primera piedra, ¿sí? Decir: no, eso a mí no me pasa. No, gracias a Dios yo vivo al 100% para el propósito de Dios. ¿Amén? No, ¿cierto que no? Nuestra carne es débil y nuestra humanidad nos lleva continuamente a ceder ante la tentación, a alejarnos de Dios, darle la espalda a Dios y seguir aquello que nuestro corazón está incitado a hacer. Apostatar de la fe, negar a Dios, no es pararse aquí delante de la iglesia y decir: yo no creo más en Cristo, yo no quiero más cosas de la iglesia. Eso no es apostatar. El simple hecho de que tú llegues y digas:
tengo que elegir entre la obediencia a Dios y este pecado, y tú eliges el pecado, en ese momento tú estás diciéndole a Cristo, gracias, chao, no quiero saber de ti, que fue lo que hizo David. Entonces no somos mejores que él. Cada elección por el pecado es una elección de decirle al Señor, yo no quiero más que seas el Señor de mi vida, yo no quiero más que tú dirijas mi vida, porque yo creo que alcancé la mayoría de edad, la adultez, y ahora yo quiero dirigir mi propia vida. Y creo que en muchas ocasiones ya lo hemos hecho, pero la idea no es seguir haciendo lo mismo, sino por el contrario, la idea es tener un cambio de actitud. Entonces David, en este momento de bendición de su vida, tristemente cae en la tentación, y cae en la tentación de alejarse de Dios y centrarse en sus propios intereses, en aquello que agradaba a su carne, y por lo tanto viene un juicio sobre él. Esa es la segunda parte. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Ya hemos detectado cositas? Amén. Hay que darnos cuenta. Cada uno tiene que ir mirando su corazoncito y tiene que ir diciendo, ¿hacia qué está palpitando mi corazón? ¿Hacia dónde está yendo mi corazón? Amén. Muy bien. ¿Qué hace Dios ante eso? Dios dice, oiga, yo al que amo disciplino y azoto a todo el que recibo por hijo. Dice la palabra del Señor en Hebreos. Entonces, pues aquí no es nada diferente lo que sucede con el señor David. Entonces, Dios se enoja, pero no actúa como un padre irascible, ¿cierto? No es que le dio rabia y se puso bravo y hizo un montón de cosas. No, Dios se enoja y dice, estoy enojado y siento que mi hijo necesita una disciplina, ¿cierto? Y con toda la calma del mundo lo disciplina. Y mira cómo es el Señor. Es bien interesante ver a Dios, ¿no es cierto que sí? Dios es como un buen papá que nosotros tenemos, los que hemos tenido un buen papá o los que son buenos papás, ¿cierto? Es un buen papá. Entonces le dice, hijo, ya cometiste el error, ahora vas a tener que pasar por un castigo. Y la única es, hay castigo, ¿sí? No es, ay papito, perdónme que yo no lo vuelvo a hacer. No, esta vez va a haber un castigo. Y le dice, pero te voy a dar la oportunidad de que tú elijas el tipo de castigo que tú quieres tener. Y le ofrece 3 tipos de castigos. Una hambruna de 3 años. Duro, ¿cierto que sí? En segundo lugar, caer en manos de los enemigos por 3 meses. Terrible. O 3 días caer en la mano de Dios. Y le dice, elija el castigo que usted quiere. Aquí hay muchos detalles interesantes, ¿no? Como decíamos, David es un hombre que tiene un corazón para Dios y que está en el propósito de Dios, ¿sí? Y David llega y dice, en el conocimiento de Dios, dice, no, yo prefiero caer en la mano de Dios porque grandes son sus misericordias. Ya no puedo escaparme del castigo, entonces por lo menos yo voy a elegir que el castigo venga directamente de la mano de Dios y que no venga de la mano de un hombre. Elige bien, toma la primera decisión, buena, elige correcto, que sea Dios el que lo disciplina. Pero yo quiero hacerte un stop antes de seguir con esta enseñanza. Ninguno de nosotros necesitamos llegar a lo que yo voy a comenzar a explicar ahorita. Ninguno de nosotros. Esto solamente es algo que Dios hace porque nosotros le obligamos a Dios a hacerlo. No es porque Dios quiera hacerlo, ni porque todos tengamos que pasar por ese proceso. Es simplemente porque nosotros elegimos hacerlo. Me devuelvo a lo que ya dije. A David le dijeron, le advirtieron. Joab le dice, David, no lo haga, hermano, no cometa ese error. Y David dice que sí, que lo voy a hacer. Ah, bueno, ahora Dios dice, ya cometió el error, ahora lo tengo que disciplinar. Pero lo que quiero decirles a la congregación es, oye, no tenemos que pasar por lo que pasó David. Nosotros podemos hacer las cosas de manera diferente. En el caso de David ya le tocó, entonces le dice, listo, entonces ahora va a ser disciplinado. Y vienen 3 días de peste, en la cual dice que el ángel de Jehová mata de la nación de Israel en ese momento a 70,000 personas. ¿Cómo se sentiría usted de saber de que por su responsabilidad y por su culpa
70.000 personas que no tienen nada que ver están sufriendo las consecuencias. ¿Estaría para reírse? ¿Cierto que no? Bueno, ahora yo quiero que usted lo piense, porque los que están acá son o papá, o mamá, o hermano, o hijo, ¿cierto? Todos tenemos un rol. Y es muy triste que por mi culpa personas inocentes tengan que venir a pagar las consecuencias de cosas que ellos no han hecho. Es muy triste. Pero cuando yo soy cabeza, soy el sacerdote de mi casa, o la sacerdotisa, porque muchas mujeres acá son mujeres cabeza de hogar. Cuando usted es el líder espiritual de su casa y cuando usted no se deja enseñar por Dios y Dios tiene que venir a disciplinarlo, en muchas ocasiones lastimosamente la consecuencia no viene solamente sobre usted, sino viene también sobre las personas que usted ama. Y eso es algo que es injusto y tenemos que evitar que eso suceda en nuestras vidas. Esto no es un mensaje de terror, claro que no, en ningún momento. Pero ciertamente, vamos a leerlo ahorita, todos nosotros somos participantes de la disciplina divina. Y tenemos que procurar que si el Señor me disciplina, eso no venga a afectar a mis hijos. Mira, yo he visto casos como pastor, lo he visto en pastores, que toman actitudes soberbias, actitudes altivas. Entonces viene el líder, todos estamos bajo autoridad, yo estoy bajo autoridad. Yo tengo a la doctora Delia, que es mi pastora, mi jefe. La doctora Delia tiene al obispo David Roller. El obispo David está sujeto a la junta de obispos. Todos vivimos bajo autoridad. Entonces he visto situaciones en la cual, por ejemplo, llega la autoridad y le dice al pastor: pastor, usted está equivocado, las cosas no son así, arrepiéntase, pida perdón a su congregación, pida perdón a su concilio, cambie su vida. Gracias, yo prefiero salir de este lugar. Y después ve uno la familia de la persona totalmente acabada, totalmente arrasada. Y lo digo en cosas reales que he conocido, casos muy reales que he conocido. ¿Por qué? ¿Por qué traer maldición sobre mi familia? ¿Por qué traer maldición sobre mis generaciones solamente por tomar una actitud soberbia, una actitud altiva, una actitud en la cual no quiero dejarme tratar por Dios? No tiene sentido. Esas 70.000 personas no tenían que haber muerto en Israel. No era necesario que murieran. Pero David tomó la decisión de que él iba a permitir que ellas murieran. Cuidado con las decisiones que nosotros tomemos. Cuidado con eso. Tú tienes derecho a cometer cualquier pecado, porque como ser humano que tú eres y que yo soy, podemos cometer cualquier pecado. Y el Señor no nos va a condenar por ese pecado. Pero ¿sabes cuál es el pecado que sí nos aleja de Dios? Adivina. ¿Cuál? La soberbia. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. El problema no es el pecado. El problema es la actitud que yo tomo frente al pecado. Y si mi actitud es una actitud soberbia, es una actitud endurecida, en la cual en vez de reconocer ese pecado, yo lo enmascaro, yo lo oculto, yo lo niego, yo me arraigo y digo no, y es que así soy yo y como nací me muero. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde vienen las consecuencias. Mientras yo tenga una actitud humilde, mientras yo tenga una actitud enseñable, no hay problema. Porque Dios dice: listo, fallaste, eso puede tener consecuencias, pero tranquilo, yo te puedo restaurar. Pero el problema es que cuando yo ya endurezco el corazón, entonces ante la dureza de corazón, la única solución de Dios es disciplina para sus hijos. Vayan conmigo por favor a un texto en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar los versículos del 5 al 11. Ponle cuidado a lo que dice acá. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Cómo les parece el texto? Bonito, ¿cierto que sí? Bonito, pero duele bastante. Y el Señor hace el símil entre la disciplina espiritual, la disciplina divina y la disciplina humana. Y dice, ¿y a quién de ustedes le gustaba cuando su papá le reventaba la boca por grosero? Pues a nadie, ¿cierto que no? Pero ¿cómo nos enseñó? Y yo digo que le reventaban la boca porque es que a mí sí me pasó, ¿cierto? No, en serio. Mira, es interesante. Yo creo que yo tenía menos de 4 años y un tío mío me enseñó a decir groserías. Y entonces yo encontré a mi papá y cada vez que lo veía le decía una grosería. Mira, estamos hablando de que yo tenía menos de 4 años, estaba apenas aprendiendo a hablar, ¿cierto? Y es la única imagen que tengo de mi infancia, es esa, de esa edad tan pequeñita. Y mi papá me dice él que él me decía, hijo, no me diga eso, hijo, no me diga eso. Pero yo no, yo era ingenuo, era inocente y yo le repetía la palabra. Pero yo me acuerdo que yo me estaba tomando, ¿cómo? ¿Cuál palabra? La que usted sabe también. Mira, yo recuerdo que yo estaba tomando tetero. Me acuerdo muy bien. Y mi hermano, que también era chiquitico, mi hermano me lleva 18 meses, él dice que él también se acuerda, la escena fue marcante. Y yo me acuerdo que mi papá, él es un hombre muy bueno, pero me disciplinó y era un hombre de campo con una manito pesada. Y yo me acuerdo que en ese momento sacó y ¡pum! Y yo me acuerdo que el chorro de sangre cayó en el tetero, ¿cierto? Duro. Pero nadie me puede decir acá en esta iglesia que me ha escuchado decir una vulgaridad a mí. Nadie. Porque a los 3 años de edad aprendí a que uno no puede ser grosero. ¿Cierto que sí? Entonces, pues en ese momento no es nada que uno diga, ay, qué rico como me reventaron la boca. Y no fue la única que me reventaron, por cierto, porque yo he sido como medio de mal carácter, entonces mi papá me tuvo que enderezar como duro, pero gracias a Dios por el viejo. Acá está conmigo. Gracias a Dios por él porque me enseñó a respetar la verdad. Entonces, no es bueno, no es agradable. Claro que no. Pero ¿cómo sirve ser disciplinado? ¿Cómo sirve ser disciplinado? Yo tengo hartos para contarles, ¿cierto? En serio. Con mi hermano se nos ocurrió robar al viejo. Entonces tenía una alcancía y le sacábamos cuanta moneda encontraba. Y me acuerdo muy bien que un día nos levantaron como a las 5 de la mañana a mi hermano y a mí. Y nos leyeron la Biblia, de que el hijo que roba al padre, su lámpara se apagará. Eso nos dieron un sermón ese día violento. Nos bajaron los pantalones y tome su buena juguetera para aprender a no robar. Pero mira, hoy que soy un hombre, al ser el director de esta iglesia, han pasado muchísimo, pero muchísimo dinero por mi mano. Muchísimo. Y nadie puede decir, Libni se quedó con un peso. Nunca. Jamás ha sido una tentación para mí. ¿Pero por qué? Porque a nalgadas me lo enseñaron cuando era un chino, un adolescente. A su papá usted no lo roba y usted no va a robar a nadie. Tome para que lleve. Gracias a Dios. Porque eso fue una juguetera un día. Pero tú te imaginas yo en este momento en la cárcel por fraude. Sería terrible. Y aquí, gracias a Dios nos ha bendecido. Y hubiera sido terrible para ustedes tener un pastor ladrón. Habría sido mortal. No existiría nada de lo que aquí existe. Entonces, la disciplina es dura, pero la disciplina es buena, ¿cierto? Ahora, quiero decirte varias cosas sobre la disciplina. ¿Ya están cansaditos o todavía no? Hay varias cosas importantes sobre la disciplina. Primera, tú eres hijo y tú vas a ser disciplinado. Eso es un hecho de parte de Dios. Tú eres hijo y vas a ser disciplinado. Pero la actitud que tú tomes frente a la disciplina es algo en lo cual tú eres libre. Tú puedes resistir la disciplina
ensoberbecerte, arraigarte aún más en el pecado que estás cometiendo e irte en contra de tu autoridad. Es una primera actitud que tú puedes tomar, ¿sí? Pero ese pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Y a mí por qué tiene que meter en mi vida? ¿Y por qué me tiene que estar diciendo? Yo soy una persona libre, ya estoy grande, para eso sé lo que debo hacer. Conmigo nadie se mete, ¿cierto? Hay muchas formas de resistir la disciplina, formas activas y formas pasivas, ¿cierto? Hay personas que tú le dices, mira, tú estás mal en esto, y no dicen nada, pero por dentro están haciendo, igual voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Es también una forma de resistir la disciplina. Otros la resisten de manera directa, otros argumentan, ¿cierto? Mira, es triste uno como pastor corregir a alguien. No sé si han visto un sapito que lo echen en agua caliente. ¿Se han visto? ¿No? Bueno, el sapito eso patalea, ¿cierto? Y así somos nosotros, y así son los miembros de la iglesia. Hermano, mire, esto está mal, las cosas no son así. No, pero es que mire que fue, que y tiene 1000 argumentos para al final de todo decirle, bueno, piense usted lo que quiera, yo cumplo con decirle. Y la persona sigue siendo igual. Entonces, la disciplina es para todos, pero la forma como tú recibes la disciplina, eso es muy particular. Tú decides cómo asimilar la disciplina, ¿sí? La asimilas de una forma en la cual te dejas enseñar, reconoces tu pecado, te quebrantas ante él, genial. O por el contrario, desarrollas una actitud de resentimiento y de ira ante Dios y ante la autoridad que te disciplinó. Eso depende de ti, tú lo decides. Entonces la Biblia lo que nos está diciendo es, oiga, todos tienen que participar de la disciplina. ¿Para qué la disciplina? Para guardar el propósito de Dios en nuestras vidas, para guardar la salvación. Jamás Dios te va a disciplinar para destruirte. Jamás Dios te va a disciplinar para quitarte algo que es bueno en tu vida. No, Él te disciplina para decirte, mira, yo quiero salvar tu vida, salvar tu alma y quiero salvar el propósito que yo tengo contigo. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, es porque Dios es en esencia amor. ¿Saben cuál es la disciplina más terrible que hay en la Biblia? La disciplina más terrible es entregarle a una persona al diablo. Cuando una persona peca contra una congregación, contra una iglesia, y la persona no se quiere arrepentir y por el contrario se lanza a dañar la iglesia, la Biblia dice que a esa persona hay que entregársela al diablo. Acá en la iglesia nunca hemos hecho eso. Ojalá nunca tengamos que hacerlo. Yo creo que me sentiría muy triste de tener que hacer algo así, pero nunca lo hemos tenido que hacer. Pero es interesante que cuando el Señor dice a ese fulano que no se quiso arrepentir, entréguenselo al diablo, ¿sabes qué dice? Entrégueselo al diablo para la destrucción del cuerpo, para que el alma sea salva en el día de Cristo. ¿Eso no es amor? Eso es mucho amor, ¿cierto que sí? Es demasiado amor. Entonces la disciplina tiene como propósito salvar, restituir, bendecir, ayudar, redireccionar. Entonces no es que Dios quiso ensañarse con Israel porque estaba de mal genio. No, Dios no estaba de mal genio. Dios se airó y dijo, yo no puedo permitir que un gran hombre como David se pierda. Y para que no se pierda, lo tengo que disciplinar. Y lo disciplinó en lo que a él más le dolía, su pueblo. Porque David daba la vida por su pueblo. El tipo no era un cobarde, el tipo no era un rey cobarde. El tipo se la pasaba enfrente de cuanto ejército se venía y él ponía el pecho para hacerse matar, para que no mataran a las mujeres y a los niños de Israel. A él le dolía a su pueblo y la disciplina le dolió porque le pegaron lo que a él más le dolía, que era el pueblo por el cual él luchaba. Entonces, cuando Dios trata con nuestras vidas y cuando Dios nos disciplina, no es porque Él quiera generar sufrimiento, Él quiere redireccionar tu vida. Oye, yo quiero enderezarte, estás a tiempo de no sufrir, ven, yo te quiero enderezar. El ejemplo que yo les colocaba sobre el dinero, yo me robé unas monedas para comprar unos chicles, pero me corrigieron. ¿Qué hubiera pasado si llego y se me ocurre coger 100, 200, 500 millones de esta iglesia? ¿Dónde hubiera quedado? ¿15, 20 años en la modelo? Oye, terrible. Dios dice, no, prefiero corregirte ahoritica y darte una nalgada y no que más adelante el propósito de tu vida se acabe. Y es lo que Dios está queriendo hacer contigo y conmigo en esta mañana, porque no estamos escuchando este mensaje por casualidad. Es decirte, oye, yo te quiero corregir porque yo quiero salvar el propósito para el cual yo te creé. Yo quiero rescatar el propósito para el cual yo te creé.
Entonces el propósito de la disciplina es precisamente ese: guardar nuestra salvación, redireccionar nuestra vida, mantenernos en el propósito de Dios. La idea no es que tengamos que caer en esa instancia de la disciplina, sino que hoy que estamos acá, hoy no es día de disciplina, no tengan miedo. Les advierto, hoy no es un día que les estoy diciendo, viene disciplina. No, hoy es el día de la advertencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué hoy que estamos escuchando la palabra, por qué no nos quebrantamos delante de Dios y permitimos que el Señor cumpla su propósito? Van conmigo, por favor, a un texto que es en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Amén. Mira lo que dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eso duele? No, eso no duele. Examinarnos. Estamos aquí para examinarnos como cuerpo de Cristo, para que cada uno de los que está aquí sentado se mire a sí mismo y llegue y diga: ¿cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy asumiendo la paternidad de Dios? ¿Estoy dejándome orientar por el Señor? ¿Estoy siendo una persona humilde frente a las amonestaciones que Dios me está haciendo? ¿Cómo estoy yo viviendo esto? Entonces, que tú y yo podamos permitirle al Espíritu Santo, por medio de la palabra, examinarnos. Es lo único. Vuelvo y te repito, hoy no es un día donde yo le estoy diciendo a usted, Dios lo va a disciplinar, ¿sí? Hay ocasiones en que como pastor sí me ha tocado decirle a las personas eso, y se lo he dicho: Dios va a tener que disciplinar su vida porque la actitud que usted tomó es equivocada y usted va a tener que ser disciplinado. Y efectivamente, la juetaria viene, pero hoy no es ese día. Hoy es un día donde la palabra dice: examinémonos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Yo te estoy invitando a que tú te examines como invitaron a David a examinarse. ¿Qué está tentando tu corazón? Que tú te mires en esta mañana. ¿Qué está tentando tu corazón? ¿Sí? ¿Hacia qué sientes que Satanás quiere incitar tu corazón? Porque el versículo 1 de Crónicas que leímos dice: y Satanás incitó a David, y el tonto de David le dio lugar a la incitación del diablo. Entonces, ¿a qué está incitando Satanás tu corazón en esta mañana? ¿Al adulterio? ¿A la fornicación? ¿Al materialismo? ¿A la indiferencia? ¿Al egoísmo? ¿Al orgullo? ¿A la amargura? ¿Al pecado? ¿Pero qué pecado? Yo quiero que tú te mires a ti mismo y te examines. Acá yo no he acostumbrado nunca a la iglesia a ser un pastor tirapiedra, ¿cierto? Es que aquí los fornicarios se van a ir para el infierno. No, 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 eso es tirar piedra. La idea, la invitación es: oye, tú mírate a ti mismo. Yo me miro a mí mismo como pastor y digo: ¿qué es lo que el enemigo quiere colocar en mi vida? ¿Hacia qué mi carne se quiere despertar? ¿Para dónde quiere ir? ¿Sí? Oye, pero arrepintámonos, arrepintámonos, examinémonos, juzguémonos a nosotros mismos y digamos: oiga, yo no puedo seguir así, yo no puedo hacerlo de esta manera. Mira, es muy triste, ya con esto estoy terminando. Hace muy poco tiempo vino a la fundación una de las niñas que nosotros tuvimos desde que era chiquitica en la fundación, la tuvimos ahí. Y yo mismo le pedí con todo el corazón, le dije: nena, no te vayas de aquí, si tú te vas de aquí te va a ir mal. Era una niña que tenía casi que un retraso mental. Yo le dije: no se vaya de acá, nena, acá nosotros la protegemos, acá yo la cuido como un papá, le dije yo. Yo la voy a cuidar a usted, yo no dejo que le pase nada. No se vaya de acá. No, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y gritaba llorando a grito entero en la sala de la fundación diciendo: yo me quiero ir. Hace 2 semanas atrás vino con 4 meses de embarazo, diciéndole a Ruth que le ha tocado dormir en el Parque de las Cruces, ¿fue que le dijo?
en el Parque Las Cruces. El hombre que la embarazó le da 5.000 pesos al día para que pague una pieza en un inclinato y está prácticamente en la indigencia, una vida totalmente destruida. Cuando tenía en casa todo lo que tenía, en esa casa no les tocan un pelo, porque todos los que somos iglesia las protegemos. ¿Por qué no se dejó disciplinar? ¿Por qué no se dejó orientar? ¿Qué le costaba? Era simplemente dejarse ayudar y no se dejó ayudar. Entonces, hoy en día los que son jóvenes, ¿para qué cometer el error de ir a adquirir conductas en su vida o tomar decisiones que los van a marcar para mal? Los que ya tienen una familia, ¿para qué tomar una decisión de destruir la familia y después terminar con una vida miserable, arruinada? Y cada uno de los que estamos en este lugar, independiente de lo que tengamos en el corazón, de la tentación que tengamos, de la debilidad que tengamos, oiga, no le demos lugar. Puede que la tentación de tu corazón sea simplemente una raíz de amargura, pero con una raíz de amargura, dice la Biblia que contamina a muchos y daña a muchos. Entonces no tiene que ser algo tan inmoral, no tiene que ser algo tan feo, pero puede ser cualquier cosa que esté en tu vida que quieras sacarte del propósito de Dios, romper tu comunión con Dios, romper tu comunión con los hermanos. Y eso puede ser lo suficiente para que el enemigo pueda lograr sacarte del propósito del Señor. Hay que mirarlo, y no hay que permitir que eso pase. ¿Amén? ¿Entendimos? Es sencillo. Dios es amor. Y todo lo que estamos hablando simplemente es porque Dios nos ama y Dios no quiere ver el sufrimiento de nadie. Dios quiere que este púlpito se llene de testimonios de bendición. Y la verdad hay muchos, muchos testimonios de bendición. Y no queremos escuchar de tristeza, no queremos escuchar de dolor, no queremos escuchar de enfermedad, queremos escuchar de que esa bendición continúe. Pero para que eso sea así, hay que arrepentirse, hay que dejarse disciplinar por el Señor.